Corrían por un pasillo estrecho mientras las luces rojas parpadeaban. Nos siguen. Tenemos que salir ya, dijo una voz nerviosa. No pares. Sígueme. Doblaron a la izquierda, luego a la derecha, y el sonido de pasos quedó atrás. Esa huida no tenía sentido todavía, pero todo estaba a punto de cambiar. Mucho antes de ese momento, muy lejos de allí, existía una plataforma espacial llamada Asterisco Nexo Aurora, suspendida en el vacío como un faro silencioso. No era solo metal y cables. Era un lugar vivo. Más de 2000 seres de distintas especies compartían sus días allí, mezclando idiomas, costumbres y formas de pensar. Científicos, técnicos y exploradores trabajaban juntos con una idea simple: aprender unos de otros. Entre ellos estaba Asterisco Elías Moreno, un investigador humano que llevaba casi 5 años viviendo en la estación. Tenía 30 y tantos, ojeras marcadas y el hábito de olvidar comer cuando se concentraba demasiado. Su cabello negro ya mostraba hilos grises, recuerdo de noches largas frente a pantallas llenas de datos. Era conocido por su trabajo en biología alienígena y por hacer preguntas incómodas pero necesarias. Para cualquiera que lo viera desde fuera, Elías tenía la vida resuelta. Reconocimientos, respeto, estabilidad. Pero había algo que lo sacaba de equilibrio. Algo que no entraba en ningún informe científico. Ese algo se llamaba Asterisco Lumei. Lumei pertenecía a una especie llamada los Asterisco Aren, recién llegada al contacto con humanos hacía pocos años. Su forma era parecida a la humana, pero solo en lo básico. Su piel clara tenía un brillo suave, casi nacarado. Sus ojos cambiaban de tono según su estado de ánimo, pasando del verde pálido al ámbar intenso. Desde la frente hasta la nuca tenía finas líneas sensoriales que reaccionaban al entorno, como antenas vivas. Incluso entre los Aren, Lumei destacaba. Había llegado al área de bioanálisis 3 meses atrás, asignada como experta en estructuras proteicas no humanas. El día que entró por primera vez al laboratorio, Elías lo supo. No con lógica, sino con una sensación incómoda en el pecho. No fue solo su apariencia. Fue su forma tranquila de observarlo todo, como si siempre estuviera entendiendo algo más de lo que decía. Elías intentó convencerse de que era simple interés profesional. Eso hacía siempre. Pero cada vez que ella hablaba, su atención se desviaba. Cuando caminaba por el laboratorio, parecía que el espacio se ajustaba a su paso. Cuando explicaba una idea, su voz tenía un ritmo suave que hacía fácil escucharla. Y sí, también estaba su cuerpo, algo que a Elías le daba vergüenza admitir incluso en silencio. Se sentía ridículo. Había escrito decenas de artículos, había dado conferencias ante cientos de personas, y aún así no podía controlar hacia dónde miraban sus ojos cuando Lumei estaba cerca. Una mañana, en el comedor principal, Elías fingía leer informes mientras desayunaba. Frente a los ventanales se veía una nube estelar enorme, pero él no la notaba. Lumei estaba sentada a unas mesas de distancia, conversando con 2 técnicos de otra especie. Sus líneas sensoriales brillaban con un color cálido. Reía. Cuando se levantó para buscar una bebida, Elías se quedó quieto, sin darse cuenta de que había dejado de respirar por unos segundos. Se obligó a mirar su tableta. Nada tenía sentido. Números sin forma. Ideas vacías. Concéntrate, murmuró para sí. No funcionó. Lo que Elías no sabía era que los Aren percibían la atención de una forma muy distinta. Para ellos, una mirada sostenida no era invisible. Se sentía como una presión suave, constante. Lumei lo había notado desde el inicio. Al principio pensó que era simple curiosidad humana. Después empezó a notar cuando ocurría. No cuando ella trabajaba en fórmulas complejas. No cuando hablaba de teoría. Era en otros momentos. Más simples. Más físicos. Eso la confundió. Luego la hizo pensar. Y con el tiempo, le despertó algo nuevo. Lumei empezó a observar a Elías también. Notó cómo se tensaba cuando ella se acercaba. Cómo bajaba la mirada demasiado rápido. Cómo evitaba quedarse a solas con ella. Le pareció extraño, y sincero.
En la cultura Aren, el interés se decía en voz alta. No había juegos largos ni silencios incómodos. Por eso el comportamiento de Elías le resultaba tan fascinante. Era torpe, claro. Pero también honesto. Después de muchas rotaciones, Lumei tomó una decisión. No por molestia. Por curiosidad. Y porque, si era sincera consigo misma, le gustaba cómo él la miraba cuando pensaba que nadie lo notaba. Esa tarde, en el laboratorio compartido, mientras ajustaba unos controles, Lumei volvió a sentir esa presión conocida. Sonrió levemente sin girarse. Elías estaba al otro lado de la sala, fingiendo concentración. Y muy lejos de allí, en otro nivel de la estación, alguien corría por un pasillo oscuro, perseguido por razones que todavía nadie entendía. La atención de Elías estaba fija, aunque él intentara negarlo incluso para sí mismo. No miraba los instrumentos ni las pantallas. Su foco estaba más abajo, en la zona baja de la espalda de Lumei mientras ella se inclinaba sobre el analizador cuántico. Lumei lo percibió de inmediato. Sin girarse, dejó escapar una pequeña sonrisa. Sus ojos cambiaron un segundo a un tono dorado divertido antes de volver al azul serio del trabajo. Hoy es el día, pensó. Ya era suficiente de silencios raros y miradas evitadas. Siguió trabajando con calma, esperando. Uno a uno, los demás investigadores fueron saliendo del laboratorio al terminar su turno. El ruido bajó. Las luces pasaron al modo nocturno. Como siempre, Elías fue de los últimos en quedarse, probablemente esperando no coincidir con ella en los pasillos. Cuando él empezó a guardar sus herramientas con movimientos rápidos y nerviosos, Lumei se movió. Caminó sin hacer ruido, con una suavidad que habría sorprendido a cualquier humano. Se colocó justo detrás de él. Doctor Moreno, dijo con voz baja y clara. Tenemos que hablar. Ahora. Elías dio un salto tan brusco que casi dejó caer su tableta. Se giró de golpe. Los ojos de Lumei brillaban en un violeta intenso que él no supo leer. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Ya está, pensó. Me descubrió. Todo terminó. Ese sí, claro, balbuceó. ¿Sobre qué? Ella señaló una pequeña sala lateral, usada para reuniones cortas. Ahí. Ven conmigo. No sonó como una invitación. Elías la siguió con las piernas tensas, como alguien que camina hacia un juicio inevitable. La sala era pequeña. Lumei cerró la puerta. El sonido del cierre resonó demasiado fuerte en la cabeza de Elías. Ella se giró lentamente. Sus líneas sensoriales mostraban un patrón que él nunca había visto. Entonces habló. ¿Por qué siempre miras mi espalda baja cuando crees que no me doy cuenta? Las palabras cayeron pesadas, como si el aire se hubiera detenido. El cerebro de Elías simplemente se apagó. Parpadeó varias veces sin decir nada. ¿Yo, qué? No, yo no, no era mi intención. Ella inclinó la cabeza, curiosa. Sus ojos pasaron a un ámbar suave. 73 veces en 3 semanas, dijo con calma. Las conté. Nuestra percepción lateral es mejor que la humana, y mis sensores notan la atención dirigida con mucha precisión. No estoy molesta. Solo quiero entender por qué. Elías sintió el calor subirle hasta la cara. Lo siento, dijo rápido. Fue inapropiado. ¿Puedo pedir un traslado? No debí comportarme así. Soy un profesional y... Lumei levantó la mano para detenerlo. No escuchaste. No estoy ofendida. Estoy preguntando el motivo. Dio un paso más cerca. Sus ojos se volvieron de un púrpura profundo. ¿Es interés personal? ¿Curiosidad cultural? ¿Observación científica mal manejada? Elías tragó saliva. Todo su esquema mental se estaba derrumbando. Supongo, un poco de todo, admitió. Encuentro a tu especie interesante desde el punto de vista científico. Y también, atractiva, según estándares humanos. Intenté mantenerlo profesional, pero fallé. ¿Me encuentras atractiva? Preguntó ella con claridad.
Sí, respondió él sin rodeos. Mucho. Y sé que no debería ser así en el trabajo. Lumey lo observó en silencio. Poco a poco, sus ojos pasaron a un dorado cálido. Explícame algo, dijo. ¿Por qué es incorrecto encontrar atractivo a un colega? Elías parpadeó, confundido. Porque podría hacerte sentir incómoda. Porque podría reducirte a lo físico. No me siento incómoda, respondió ella. Me siento intrigada. Y, si soy honesta, halagada. Sus sensores mostraron un patrón suave que Elías empezaba a reconocer como algo positivo. En mi cultura, si alguien nos atrae, lo decimos, continuó. No entendía por qué mirabas a escondidas y luego parecías tan avergonzado. Se acercó un poco más. Elías notó un aroma extraño y agradable, como aire cargado antes de una tormenta. Ya sabemos que me encuentras atractiva, dijo. Lo que quiero saber es si solo es físico, o si hay algo más. Elías respiró hondo. Hay más, dijo. Me atrae tu forma de pensar, tu manera de ver el mundo. Pensé que no tenía sentido decirlo. Lumey sonrió. Una sonrisa abierta que le cambió todo el rostro. No tiene por qué ser unilateral, dijo. Yo también te he estado observando. ¿Qué? Elías abrió los ojos. No tenía idea. Me interesa la mente humana, explicó. Y la tuya en particular. Me resultas atractivo de varias formas. Elías soltó una risa nerviosa. Pensé que me ibas a denunciar. Lumey rió también, un sonido suave y musical. No denunciamos la atracción, dijo. Solo el irrespeto después de un no claro. Tú nunca avanzaste. Solo mirabas, creyendo que eras discreto. Lo miró con afecto evidente. Fue, tierno. Pero hablar es más simple que seguir con miradas secretas. El alivio cayó sobre Elías como una ola. Por un momento tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Entonces, ¿me estás diciendo que también te intereso de forma romántica? Preguntó, necesitando oírlo claro para creerlo. Lumey asintió con calma. Te encuentro interesante en varios niveles, respondió. Intelectual, emocional y físico. Quiero ver si ese interés puede crecer con tiempo y convivencia. Según las definiciones humanas, sí, eso es interés romántico. Hizo una breve pausa. Sus ojos cambiaron a un púrpura reflexivo. Aunque sigo intrigada por una cosa, añadió. ¿Por qué los humanos, especialmente los hombres, ponen tanta atención en zonas específicas del cuerpo? En mi cultura, la apreciación es más general. Su fijación selectiva es, curiosa. Elías soltó una risa, ahora más relajada. Es una mezcla rara de biología y costumbre, dijo. Puedo explicarlo, aunque no es sencillo. Pero antes dime algo, ¿de verdad no estás molesta por mis miradas? Para nada, respondió ella. Me parecieron divertidas. Y sinceras. Solo preferiría que, de ahora en adelante, seas más directo y hables conmigo en lugar de esconderte. Eso puedo hacerlo, dijo él sin dudar. Sentía que todo había cambiado de golpe. Sigo sorprendido, confesó. Pensé que ibas a denunciarme, no a invitarme a cenar. ¿Denunciarte por encontrarme atractiva cuando yo siento lo mismo? Preguntó Lumey. No tendría sentido. Se acercó a la puerta. Ahora vamos a cenar. Quiero escuchar tu teoría humana, y también quiero observar tus manos. Me llaman la atención. Elías la siguió fuera de la sala todavía incrédulo. Las semanas siguientes fueron distintas a todo lo que él había vivido. Su relación creció con una franqueza que lo descolocaba y lo aliviaba al mismo tiempo. Lumey decía lo que pensaba sin rodeos y esperaba lo mismo de él. ¿Me estás mirando otra vez? Preguntó una vez, sentados en el mirador de la estación, con las estrellas brillando frente a ellos. Sí, y admitió Elías. No es algo que controle bien todavía. No necesitas disculparte, respondió ella. Solo quería saber qué es lo que te resulta tan llamativo.
Elías empezó a explicarlo desde un punto casi científico, pero se detuvo. La verdad, dijo, es que me atraes mucho. Y cuando me atrae a alguien, se me nota. Lumey mostró clara aprobación. Eso es más honesto. Ella tomó una de sus manos, recorriendo sus dedos con curiosidad. Yo he estado observando tus manos desde hace tiempo, confesó. Son expresivas. Útiles. Me parecen bellas. Elías sonrió. Tu forma de ser directa es refrescante. No entiendo por qué esconder el interés, dijo ella. Si existe, se dice. Si no es bienvenido, se aclara. Es simple. Hablaron mucho de esas diferencias. De la vergüenza humana. De la claridad Aren. Entre risas y conversaciones largas, fueron aprendiendo a encontrarse en el medio. Una noche, bajo una lluvia de meteoros, Elías habló sin pensar demasiado. Te amo. Se tensó de inmediato. Lo siento, quizá fue muy pronto. Lumey lo miró confundida. ¿Por qué te disculpas por decir algo real? Preguntó. Yo también te amo. Solo estaba tratando de entender cuando los humanos prefieren decirlo. Elías rió, aliviado. Ese momento fue perfecto. La abrazó, sorprendido de lo fácil que todo se sentía cuando no había máscaras ni silencios innecesarios. Mientras observaban el cielo juntos, pensó que, a veces, lo que empieza con torpeza puede terminar siendo exactamente lo que uno necesita. La relación entre Elías y Lumey no cambió la estación de inmediato. Los pasillos seguían siendo los mismos. Las luces seguían alternando entre ciclos de día y noche artificial. Las investigaciones continuaban con la misma disciplina rigurosa. Pero para ellos, todo tenía otro peso. Lo que comenzó con miradas torpes y una conversación incómoda se transformó en algo estable. No fue un romance lleno de dramatismo. Fue algo más raro y más fuerte, una construcción lenta, clara y consciente. Al principio, muchos en el laboratorio notaron el cambio. No porque hubiera demostraciones exageradas, sino porque Elías ya no evitaba a Lumey. Caminaban juntos a las reuniones. Discutían teorías con naturalidad. A veces, mientras analizaban datos, sus manos se rozaban sin prisa. Un día, el técnico de sistemas, Darben, los observó desde lejos y comentó en voz baja. Parece que finalmente aprendiste a hablar en lugar de mirar. Elías se rió. Me tomó tiempo. Lumey añadió con tranquilidad. Está progresando adecuadamente. Pero no todo fue simple adaptación cultural. Hubo momentos en que las diferencias entre humanos y Aren volvieron a aparecer. Una tarde, durante una discusión científica, Lumey señaló directamente un error en el cálculo de Elías frente a otros colegas. Este modelo está incompleto, dijo sin suavizarlo. Elías sintió una punzada de incomodidad. Más tarde, cuando quedaron solos, habló. En mi cultura, solemos corregir en privado para no avergonzar. Lumey lo miró con atención. No era mi intención avergonzarte. Era información objetiva. Lo sé, respondió él. Pero a veces la forma importa tanto como el contenido. Ella guardó silencio unos segundos, procesando. Entonces necesito aprender a ajustar la forma para que el mensaje no pierda valor emocional. Ese tipo de conversaciones se volvieron normales. No eran discusiones, eran ajustes. Cada uno aprendía el idioma emocional del otro. Mientras tanto, la estación Nexo Aurora empezó a enfrentar tensiones externas. Informes de actividad inusual en sectores cercanos comenzaron a circular. Interferencias en las comunicaciones. Señales no identificadas. Nada confirmado, pero suficiente para crear inquietud. Una noche, mientras cenaban en el mirador, Lumey preguntó. Si tuvieras que elegir entre tu carrera y una relación, ¿qué harías? Elías pensó antes de responder. Antes habría dicho carrera sin dudar. Ahora, creo que elegiría aquello que me permita ser más completo. Y eso incluye estar contigo. Ella asintió lentamente. En mi especie no solemos separar esas cosas. Trabajo y vínculo pueden coexistir.
Estoy aprendiendo, dijo él. Con el paso de los meses, su relación dejó de ser novedad y se convirtió en parte del tejido cotidiano de la estación. Algunos lo veían como símbolo de cooperación real entre especies. Otros simplemente como dos personas que se encontraron. Pero el momento que realmente consolidó todo llegó en una situación inesperada. Una falla energética afectó un módulo externo de investigación. Parte del equipo quedó aislado. Entre ellos estaba Elías. La comunicación era intermitente. El riesgo no era inmediato, pero existía. Desde el centro de control, Lumey trabajaba con una concentración absoluta. Sus sensores vibraban con tensión contenida. No mostraba pánico, pero su mirada tenía un brillo intenso. Respira estable, le dijo por el canal cuando la señal volvió unos segundos. Estoy coordinando la reparación. Sabía que lo harías, respondió él, con una sonrisa que ella no podía ver pero sí imaginar. Durante 3 horas, Lumey supervisó cada ajuste. Rechazó propuestas apresuradas. Analizó cada variable. No solo como científica, sino como alguien que no estaba dispuesta a perder a quien amaba. Cuando finalmente el módulo fue reactivado y Elías regresó al sector principal, la tensión acumulada se rompió. No hubo discursos largos. Solo un abrazo firme en medio del pasillo, sin importar quién mirara. Más tarde, en privado, Elías dijo: Nunca dudé de que me sacarías de ahí. Nunca dudé de que esperarías con calma, respondió ella. Ese episodio marcó un cambio silencioso. Ambos entendieron que lo que tenían ya no era curiosidad ni fascinación cultural. Era compromiso. Con el tiempo, comenzaron a participar en foros internos sobre comunicación intercultural. No como expertos oficiales, sino como ejemplo vivo. Compartían experiencias prácticas. Errores. Ajustes. Risas. La clave, decía Elías en una de esas reuniones, es preguntar en lugar de asumir. Y declarar interés de forma clara, añadía Lumey. La ambigüedad consume energía innecesaria. Su relación también influyó en pequeñas cosas cotidianas. Elías dejó de disculparse por expresar afecto. Lumey aprendió a leer silencios humanos sin interpretarlos como rechazo. Descubrieron que podían construir algo propio, que no pertenecía del todo a ninguna de sus culturas originales. Una noche tranquila, sentados otra vez bajo el cielo artificial lleno de estrellas proyectadas, Lumey habló con tono sereno. He estado considerando la posibilidad de extender mi permanencia en esta estación más allá de mi asignación inicial. Elías la miró. ¿Por el proyecto? Por múltiples factores, respondió ella. Incluyéndote. No era una declaración dramática. Era una decisión razonada, clara. Él tomó su mano. Yo también he rechazado una oferta de traslado a la Tierra. Ella inclinó la cabeza, curiosa. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Quería estar seguro. Ahora lo estoy. Se miraron en silencio. No había vergüenza. No había dudas ocultas. Con el tiempo, empezaron a planear investigaciones conjuntas que integraban perspectivas humanas y AREN. Sus artículos combinaban lógica estructurada y análisis sensorial avanzado. Eran distintos. Innovadores. Pero más allá del trabajo, lo que realmente creció fue la tranquilidad entre ellos. Ya no había miradas furtivas. Si Elías la observaba, ella lo notaba y sonreía abiertamente. Si Lumey analizaba sus manos con curiosidad, él las ofrecía sin timidez. Aprendieron que el deseo no es enemigo del respeto cuando existe consentimiento claro. Que la honestidad no destruye la magia, la fortalece. Que el amor no necesita dramatismo constante, solo presencia y voluntad de entender. Años después, cuando nuevos miembros llegaron a la estación y preguntaban cómo empezó todo, Elías solía responder con una sonrisa. Con una conversación incómoda. Y Lumey añadía. Con la decisión de hablar en lugar de suponer. La estación Nexo Aurora siguió orbitando en silencio, testigo de descubrimientos científicos y encuentros improbables. Entre miles de historias que cruzaban sus pasillos, la de ellos no era la más ruidosa, pero sí una de las más sólidas.
Porque no se construyó sobre fantasías ni malentendidos prolongados, sino sobre algo simple y poco común, dos seres de mundos distintos que eligieron mirarse de frente, decir lo que sentían y aprender, paso a paso, a amar sin esconderse.